Pymes, Perú. Perú emprende empresa y por ello en esta parte vamos a identificar otro gran proyecto. Madeleine, otro proyecto importantísimo para nuestro país. Así es, otro proyecto importante y sobre todo estamos esta noche con Gerson Durán, profesor, director general de su escuela Magenta, que el día de hoy está visitándonos y sobre todo queremos escucharte también. De profesión psicólogo, ¿no? De profesión psicólogo. Bienvenido. Psicólogo, músico, sí, algo director. más falta. ¿Qué tal, Gerson? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Gracias a Rómulo, Madeleine. Bueno, un poco contándoles la historia de Proyecto Magenta, que es la primera escuela de música contemporánea para personas con habilidades diferentes. Qué interesante. A ver, creo que eso suena muy interesante. Primera escuela de música para personas con habilidades diferentes. ¿En qué consiste? A ver, la escuela de música Proyecto Magenta es un producto, en realidad, que nace a partir de una idea que la desarrollo hace 2 años, que es crear el primer grupo de rock de jóvenes especiales. Este grupo se llama Magenta. Entonces, a partir de esa idea... ¿Qué quiere decir magenta? Magenta es un color. Okay. ¿No? En realidad, la historia de dónde viene el nombre Magenta y por qué es que yo acuño a este grupo de jóvenes músicos con este nombre, tiene que ver un poco con el tema del color. Alguna vez conversaba con un amigo que estudió en Bellas Artes y me decía: ¿tú sabes, Gerson, que este color para los alumnos de la Católica o las personas que estudian pintura o artes plásticas en la Católica es un color primario, en cambio para nosotros de Bellas Artes no? Entonces yo diría, no te creo. Sí, es más, el magenta se usa para las impresoras, las fotocopiadoras. Eso significa que para algunos es importante y para otros no. Qué bueno, ¿no? Entonces por ahí empezó la filosofía. Claro, empezaste a decir, bueno, las personas con habilidades especiales no siempre está visto por toda la sociedad como importante. No hay igualdad. No hay igualdad. Ajá. Ok, entonces eso te llevó a asociar y dices, creo este grupo. Bueno, el grupo ya estaba creado, solo faltaba el nombre. Entonces, acuño el nombre justamente con la intención de darle ese valor, ¿no? A partir de ese punto de partida, ¿no? Entonces, ¿y qué te lleva a trabajar con las personas que tienen habilidades especiales? Sí, bueno, en realidad yo vengo trabajando hace casi 10 años en esta labor. Ingresé trabajando como musicoterapeuta, en realidad. Entonces, todo el proceso, ¿no?, con los años me fue dando visos de que había talento. Entonces yo decía, bueno, sí, pues acá hay un joven que tiene talento, tiene ritmo, y por qué no enseñarle a tocar un instrumento diferente, porque bueno, en realidad en el medio de la educación especial el trabajo básicamente con el arte, con la música, tiene que ver con situaciones bastante básicas, ¿no? Entonces, y ahí es donde yo digo, bueno, ¿por qué no hacemos algo un poquito más complicado, más complejo, ¿no? Ya no usar pues los instrumentos tradicionales y no usar instrumentos que uno pues podría observar en los ensambles o en la música moderna, ¿no?, que es justamente la música. Qué importante, ¿no? Qué importante, y sobre todo esos niños y jóvenes, ¿no? Porque ya hemos visto Gerson muy implicado y muy conectado con estos niños. Hemos visto que no solamente tiene un solo grupo, sino pues, wow, la maravilla. He podido estar en los conciertos de estos niños y cuéntanos un poco más de los otros grupos que tienes, Gerson. Claro. Bueno, cuando yo fundo la escuela empiezan a llegar muchos jóvenes con habilidades musicales innatas, porque yo parto a partir de esa premisa, el tema innato, el tema genético, ¿no? Cada uno de nosotros gusta de la música, pero hay algunos que podemos desarrollarla en el sentido de interpretación, es decir, ejecutar un instrumento musical, y eso no es lejano a las personas con discapacidad intelectual. Entonces, muchas personas piensan, ¿no?, porque yo me he subido muchas veces con Magenta y las miradas al inicio eran, ¿y estos chicos qué hacen? ¿No? Ven a un joven down sentado en una batería, a una persona con autismo cogiendo el bajo, a otra persona con las mismas características cogiendo un instrumento que de repente no debería coger, porque obviamente para muchas personas sienten que la música
es algo así como un proceso intelectual muy complicado y que una persona con discapacidad intelectual no podría aprender. Ahora, pero hay, digamos, la experiencia de personas con discapacidad en la historia universal, claro, que desarrollaron muy bien la música, ¿no? Exacto, exacto, sí, definitivamente, ¿no? Y un poco cogiendo la pregunta de Madeleine, cuando empiezan a llegar estos Beethoven, jóvenes, uno de ellos, ¿no? Beethoven es uno de ellos, ¿no? Claro. Beethoven que ya a las postrimerías de su vida se volvió sordo. Entonces él componía a partir de de su memoria musical. Entonces, y su última composición fue, bueno, la Novena Sinfonía. Claro. Ahora, generalmente en el conjunto o los grupos que estás, por un lado, impulsando y por otro, entrenando como alumnos, me imagino, con la escuela, sí. Principalmente, ¿de qué discapacidad son? Bueno, en realidad yo trabajo con 3 a 4 tipos de discapacidades, ¿no? La primera es el síndrome Down, la segunda es el autismo, la tercera es el Asperger y la cuarta es el retardo mental, ¿no? Entonces, a partir de este grupo humano, es que, bueno, en realidad, con el tiempo y con los años y con la experiencia, el tema de las habilidades musicales en realidad no discrimina si la persona tiene tal o cual condición. Pero, por ejemplo, en el caso del retardo mental, digamos, la música necesita sintonía, ¿no es cierto? Esa afinidad, exacto, ¿no es cierto? Claro. En el caso de ellos, ¿no tienen alguna dificultad para entrar en ese, digamos, en ese son? Claro. Ahí viene un poco la parte del método personal, porque esto parte también de un método, ¿no? Yo al inicio, cuando viene un alumno a la escuela, lo primero que hago es desarrollar un perfil a partir de una evaluación que tengo. Entonces esa evaluación a mí lo que me permite es decir, ok, este joven que tiene estas características puede tocar este instrumento porque sus habilidades musicales, de acuerdo a su inteligencia musical, se perfila a este instrumento. ¿Por qué? Porque dentro del método he desarrollado también conceptos, hipótesis, Claro. Y esto tiene que ver también con Qué ciencia. importante, ¿no? Qué importancia poder tener esas habilidades y sobre todo el concepto que tú le puedas dar Claro, a exacto, ellos, ¿no? ¿no? Qué Claro, yo creo que importante. lo relevante es justamente la capacidad de identificarlos para Claro. facilitar su aprendizaje. adecuación, Claro, ¿no? exacto. Su adecuación al área, al Pueden momento. nacer con el don, pero a través de tus enseñanzas ellos van desarrollando. Exacto, y desarrollan a un nivel competitivo, que en realidad es la muestra más significativa de lo que sería un músico especial, ¿no? Un músico formal, como yo lo llamo. Leí en alguna comunicación que estás ampliando la escuela o el trabajo a la región de Ica. Sí, sí, justo este año sucedieron 2 cosas muy importantes, ¿no? La primera es que pude desarrollar una sede en el departamento de Ica, la sede de Proyecto Magenta, y la segunda es haber creado un programa que se llama La Facultad. El programa La Facultad está dirigido a jóvenes con habilidades musicales, en donde se desarrollan cursos, y estos cursos forman módulos o ciclos universitarios, en donde tenemos todo un planteamiento acerca de hacia dónde apunta la persona, porque en la escuela hay 4 grupos, está Marea Púrpura, Ñahuimpuquio, Sandilandia y los 3, y Magenta, que es el primer grupo de rock. Entonces ellos, digamos, si pensamos en que podrían trabajar usando sus habilidades musicales y trabajando como músicos, entonces definitivamente había que darles otros factores de aprendizaje, un tema más integral. Claro. Y ese tema más integral, la facultad, este programa, aborda justamente ese tipo de situaciones de aprendizaje integral. Bueno, estamos realmente sorprendidos y satisfechos de que un profesional, un empresario, un emprendedor, pues tome, digamos, la atención a un sector tan especial que no le decimos para nada que son menores, digamos, de sus capacidades, por el contrario, ¿no? Bueno, te agradecemos muchísimo y esperamos tenerte en otras ocasiones aquí en el programa. Claro que sí. Muy amable. Gracias. Pymes Perú.